Rafa Alcorta, ese es defensa que pateó césped con el Real Madrid en los 90, ha soltado una bomba que tiene a todos con la mandíbula en el suelo. Una pelea en el vestuario blanco que casi termina en sangre, con un jugador gritando como loco: «Te mato, te voy a arrancar la cabeza», mientras otros lo agarraban para que no se liara a puñetazos. Estamos hablando de un caos digno de película de acción, de esas que te mantienen pegado a la pantalla con el corazón en la garganta. Esto no es un cotilleo de pasillo ni una exageración de bar, es un relato en primera persona que Alcorta dejó caer en el larguero de la cadena SER, y desde entonces las redes arden, los madridistas flipan y los rivales se frotan las manos. Así que prepárense, porque vamos a destripar esta historia como si fuéramos detectives en una escena del crimen, con todos los detalles jugosos, las teorías locas y el drama que esto merece. Agarren palomitas, que esto se pone bueno. Imaginemos el escenario, porque esto es puro cine. Es abril de 2025, pero Alcorta nos lleva de vuelta a los 90, a ese vestuario del Real Madrid que olía a sudor, linimento y tensión acumulada. El equipo había jugado un partido el día anterior, y como siempre, los titulares se tomaban el entrenamiento postpartido con calma, mientras los suplentes sudaban la gota gorda. Alcorta, con su cara de tipo duro pero tranquilo, estaba en el vestuario afeitándose frente al espejo, probablemente tarareando algo para relajarse después de la batalla en el campo. De repente, ve pasar a un compañero con una pachorra que parecía decir: «Aquí no ha pasado nada», como si el mundo fuera un lugar de paz y amor. Pero al minuto, ¡bam!, entra otro jugador como un toro desbocado, arrastrado por dos compañeros que lo sujetaban como podían, mientras gritaba: «Te mato, te voy a arrancar la cabeza». ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alcorta, con la navaja en la mano y la espuma en la cara, no daba crédito, mirando por el espejo como si estuviera en una sitcom surrealista. ¿Y qué pasó después? Según el propio Rafa, la sangre no llegó al río, pero no porque no quisieran, sino porque los que agarraban al energúmeno lograron calmarlo antes de que el vestuario se convirtiera en un ring de boxeo. Llegó uno por detrás, con dos que lo engancharon y lo pararon, contó, y uno casi puede imaginarse la escena. Brazos volando, gritos resonando en las paredes, y el pobre Alcorta pensando: ¿en qué momento mi vida se volvió esto? Pero lo más loco es la calma del primer tipo, ese que pasó como si nada, como si supiera que había dejado una mecha encendida en el campo y se lavaba las manos. ¿Quiénes eran estos dos? Alcorta no suelta nombres, él muy listo, y eso solo alimenta el misterio. ¿Fue una bronca entre cracks de la época? ¿Un titular contra un suplente? ¿O simplemente dos tíos que se tenían ganas desde hacía rato? Las apuestas están abiertas, y las teorías están volando como balones en un entrenamiento. Esto no es un caso aislado, ojo, porque el fútbol está lleno de historias de vestuarios que parecen más un campo de batalla que un sitio para cambiarse las botas. Hace unos días, el 7 de abril de 2025, vimos a Luis Pérez y Juan Milatasa del Real Valladolid liándose a golpes en el banquillo, con puñetazos y todo, mientras el Getafe les metía un 4-0 que dolía más que los golpes. La pelea fue tan bestia que Ere y Comer tuvo que meterse a separarlos, y el club acabó pidiendo disculpas por el show. Alcorta, al contar su anécdota en el larguero, hasta dijo que lo del Valladolid le trajo recuerdos, porque esos entrenamientos postpartido son peligrosos, como bien apuntó Álvaro Benito, otro exmadridista que estaba en la tertulia. Esos días, con los titulares relajados y los suplentes picados por no jugar, son un polvorín listo para explotar, y en el Madrid de los 90, con egos más grandes que el Bernabéu, no era raro que saltaran chispas. Hablemos del contexto, porque el Real Madrid de los 90 no era precisamente un convento de monjas. Alcorta jugó ahí entre 1993 y 1997, una época de transición tras los años dorados de la Quinta del Buitre. El equipo ganaba ligas, sí, pero también vivía momentos de caos interno. Eran los días de Capello, de Redondo, de Raúl empezando a despuntar, pero también de tensiones entre veteranos y jóvenes, entre españoles y extranjeros que llegaban con ganas de comerse el mundo. Imaginen un vestuario con tipos como Hierro, que no se callaba ni bajo el agua, o Sanchís, un líder nato, mezclados con extranjeros como Suker o Mijatovic, que traían su propio carácter. Y no olvidemos que en esa época el Madrid no dominaba Europa como ahora, la Champions no llegó hasta 1998,
Así que la presión era brutal, y cada partido perdido era un drama que podía desatar guerras internas. Las redes están que arden con esto, y no es para menos. En X, un usuario escribió: Alcorta contando lo de la pelea en el Madrid es oro, quiero nombres ya. Otro soltó: si eso pasaba en los 90, imagínate ahora con Vinicius y Mbappé discutiendo quién tira el penalti. Y es que la imaginación vuela, porque aunque Alcorta no dio pistas, todos queremos saber quién era el tranquilo y quién el que quería arrancar cabezas. ¿Fue algo personal, un roce en el campo que se llevó al vestuario? ¿O una rivalidad que venía de lejos? En el larguero, Manu Carreño intentó sacarle más jugo, preguntando si llegó la sangre al río, pero Rafa se mantuvo firme, no pasó de gritos y forcejeos. Sin embargo, esa contención solo hace que el misterio sea más grande, porque todos sabemos que en un vestuario caliente basta un empujón para que todo se vaya al carajo. Esto me lleva a otro punto: el fútbol moderno no es tan diferente. Sí, ahora hay cámaras everywhere y los jugadores cuidan más su imagen, pero las tensiones siguen ahí. Hace poco, en marzo de 2025, Fabio Capello soltó en Libertad Digital que tuvo sus rifirrafes con Šuker y Mijatovic por sus salidas nocturnas, y que hasta Hierro le salió al paso en una bronca épica diciendo: Mister, estuvimos todos. ¿Y qué me dicen de la pelea entre Ramos y Florentino en 2019, tras el desastre contra el Ajax? Según Marca, el capitán y el presidente se liaron a gritos en el vestuario, con Ramos defendiendo al equipo y Florentino echando pestes. Esas cosas no se ven en la tele, pero pasan, y el relato de Alcorta es como un eco de esos momentos que nos recuerdan que el fútbol no es solo magia, también es fuego. Volvamos a la escena de Alcorta, porque hay detalles que pintan el cuadro perfecto. El tipo afeitándose, algo tan cotidiano, mientras el caos estalla a su espalda, es casi poético. Veo pasar a un compañero con tranquilidad, con una pachorra, dice, y uno casi puede verlo. El típico crack que sabe que ha metido la pata pero actúa como si nada, dejando al otro echando humo. Y luego, el grito: te mato, te voy a arrancar la cabeza. Esa frase no es de broma, es de alguien que está a punto de perder los papeles, y que dos tíos tuvieran que sujetarlo dice mucho de la intensidad del momento. Alcorta, con su tono calmado pero picante, lo cuenta como si fuera una anécdota de bar, pero para los que escuchamos es un tesoro, un vistazo a un Real Madrid humano, imperfecto, visceral. Si buscamos en Google, la noticia de Alcorta está por todas partes. Libertad Digital tituló: pelea en el vestuario del Real Madrid, te mato, te voy a arrancar la cabeza. Marca fue con: Alcorta destapa una pelea en el vestuario del Real Madrid, y la cadena SER lo llamó una gran bronca en el vestuario del Madrid. Hasta el 8 de abril de 2025, los titulares no paran de salir, y en X los memes ya están circulando, desde fotos de Alcorta con una navaja hasta montajes de vestuarios con ring de lucha libre. Es el tipo de historia que engancha, porque mezcla nostalgia, drama y esa curiosidad morbosa de saber qué pasa detrás de las puertas cerradas del club más grande del mundo. Pero esto no es solo una anécdota del pasado, es un reflejo de lo que sigue vivo en el fútbol. El Real Madrid de hoy, con sus galácticos como Vinicius, Mbappé y Bellingham, no está exento de roces. Imaginen un entrenamiento después de una derrota contra el Barça o el City, con Ancelotti intentando calmar los ánimos y algún joven caliente queriendo ajustar cuentas. Porque el fútbol es pasión, sí, pero también es testosterona, egos y rivalidades que a veces explotan. Alcorta no da nombres, y eso es lo genial, nos deja especulando. ¿Fue redondo, con su clase pero su carácter? ¿O tal vez un delantero como Šuker, que chocaba con alguien más temperamental? Las posibilidades son infinitas, y cada madridista tiene su teoría. Hablemos del impacto, porque esto no es solo una historia divertida, es un recordatorio de lo que hace al fútbol tan adictivo. No todos son goles y trofeos, también hay peleas, traiciones y momentos que no salen en los resúmenes. En los 90, sin redes sociales ni cámaras en cada esquina, estas cosas se quedaban en el vestuario, pero hoy habrían sido virales en minutos. Imaginen ese grito de «te mato», grabado en un móvil, subido a TikTok, con millones de likes antes de que el entrenador pudiera decir «calmaos».
El relato de Alcorta es un puente entre esa era más cruda y la actual, donde todo se magnifica, pero la esencia sigue siendo la misma. El fútbol es un deporte de gladiadores y el vestuario, a veces, un coliseo. Y no es solo el Madrid, ojo. El Valladolid nos dio un ejemplo hace nada, y en 2008, los porteros del Deportivo, Aouate y Munúa, se liaron a golpes hasta dejar a uno con 8 puntos de sutura cerca del ojo, según Libertad Digital. En el Sevilla Betis de octubre de 2024, hasta en el palco volaron amenazas de "te voy a partir los dientes". El fútbol español es así, intenso, visceral y a veces un poco loco. Alcorta, con su calma vasca, lo cuenta como quien recuerda una travesura, pero para los que escuchamos es un caramelito, una ventana a un Madrid que no sale en los libros oficiales, pero que es tan real como las 14 Champions. ¿Qué dice esto del vestuario blanco? Que no era un lugar para débiles. En los 90, el Madrid estaba reconstruyéndose, buscando su identidad tras años de dominio del Barça de Cruyff. Los jugadores eran fieras y las tensiones inevitables. Alcorta, que también jugó en el Athletic, sabe de qué va esto. El fútbol es una hermandad, pero también una guerra, y en el vestuario se libran batallas que no vemos. Su historia no es solo un chisme, es una lección. Hasta en el club más grande del mundo, hay días en que todo se tambalea y solo los fuertes sobreviven. Así que aquí estamos, en abril de 2025, con esta joya que Rafa Alcorta nos ha regalado. El Madrid sigue en la pelea por la Liga y Champions, pero esta historia nos lleva a otra época, una donde los gritos y los puños eran tan parte del juego como los goles. ¿Quién era el tranquilo? ¿Quién el loco? No lo sabemos, y eso es lo mejor. Nos deja imaginando, debatiendo, riendo. Porque el fútbol no es solo lo que pasa en el césped, es lo que pasa cuando las cámaras se apagan, cuando las pasiones se desatan y cuando un tipo como Alcorta, con una navaja en la mano, se convierte en testigo de un momento que nunca olvidaremos. Esto es fútbol, señores, en su estado más puro, y no hay nada más épico que eso.